En esta oportunidad vamos a conversar sobre terrorismo internacional en el siglo XXI. El concepto de terrorismo y los estudios sobre terrorismo tienen que ver con el área más bien de la seguridad internacional que hace parte de los estudios de la disciplina de las relaciones internacionales. En ese orden de ideas, la importancia que tiene este asunto del terrorismo dentro de nuestra disciplina tiene que ver con la fenomenología y sobre los aspectos cruciales que atentan contra la seguridad de los estados, la seguridad de los individuos y, por supuesto, la agenda de las políticas exteriores de los estados. Así las cosas, el terrorismo en el siglo XXI ha sido un fenómeno que ha marcado la agenda internacional en términos de seguridad y defensa. No obstante, el terrorismo ha sido manifestado a lo largo y ancho de la historia de las civilizaciones, pero hasta hoy se conoce, me refiero hasta hoy frente a los últimos 30 años, como terrorismo internacional. El terrorismo ha sido un nuevo concepto, pero el fenómeno es bastante antiguo, incluso desde la época de la mitología griega. El terrorismo que hoy nos flagela en el orden internacional tiene que ver con una serie de instituciones y de organizaciones que han empezado a socavar la seguridad de los estados. Tenemos que los últimos hechos y los más recientes a partir del año pasado y este año que ha sido sucedidos, por ejemplo, en París, en Bruselas, en Estambul y de nuevo en Niza, en Francia, tiene que ver con esa sistematización de la amenaza a lo largo y ancho del continente europeo. Las radicalizaciones musulmanas o las radicalizaciones de todo tipo llevan a perpetrar cierto tipo de actos y atentados que buscan de alguna u otra manera atentar contra la seguridad de los individuos y, por supuesto, poner aprietos a los operadores de seguridad y de justicia de los estados. El terrorismo, en esencia, lo que significa es una metodología de violencia para infundir terror con un fin político. Esa es una de las definiciones que posiblemente se han tratado de empezar a concertar, teniendo en cuenta que no hay una sola definición de terrorismo. En el mundo existen más de 2000 definiciones, incluyendo las propias de Naciones Unidas. Naciones Unidas no se ha puesto de acuerdo sobre qué es terrorismo y qué significa terrorismo. El propio Estados Unidos tiene 5 definiciones, una el Departamento de Estado, otra la Casa Blanca, otra la CIA y por supuesto una que tiene que ver con los federales, el FBI y por supuesto también el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 5 definiciones en Estados Unidos, más de 2000 definiciones en el seno de Naciones Unidas y posiblemente nos estamos enfrentando a algo que no conocemos. La estrategia aquí ahora en adelante es cómo enfrentarnos a algo que no conocemos, cómo combatir algo que no tenemos a ciencia cierta un significado. Pues bien, las estrategias de seguridad que para eso nos convoca esta discusión el día de hoy es cómo hacer para combatir el terrorismo. Pues bien, una de las soluciones principales es combatirlo por medios no militares. Tenemos en cuenta que el terrorismo es una amenaza irregular, asimétrica y no convencional, cosa de la cual estamos todos de acuerdo con que los estados cada vez pierden más capacidad y margen de maniobra para enfrentarse, socavar y por supuesto minimizar los impactos del terrorismo. Ser terrorista es muy fácil, simplemente con instrumentos al alcance de cualquier ciudadano puede considerarse la construcción de un artefacto explosivo y por supuesto hoy llamamos a esos tipos de individuos que no hacen parte de una organización terrorista los famosos lobos solitarios. En ese orden de ideas, ese tipo de sujetos que están allí articulándose de manera esporádica y que no simplemente hacen parte de un grupo terrorista, pues cada vez va a ser más difícil para los operadores de seguridad en el caso de organismos de inteligencia, la policía y las fuerzas militares, tratar de identificar ese tipo de actores y llevarlos ante la justicia. Los retos y desafíos para el sistema internacional en este caso es saber entender el otro, cómo funcionan y posiblemente poner en cooperación y coordinación las agencias de inteligencia desde la convencionalidad, atacar lo no convencional y hay que tener en cuenta algo fundamental. Y es que para atacar al terrorismo, para combatir al terrorismo hay que tener en cuenta que el terrorismo se comporta como la ley marginal de rendimiento decreciente. Un principio económico que nos lleva a advertir que por más utilidad que tengamos, por más recursos que invirtamos en un fenómeno, va a haber un punto en el cual empieza a generar pérdidas. Esas pérdidas es que por más arsenal militar que yo tenga, por más armas y superaviones y la tecnología militar, pues posiblemente si me enfrento a una amenaza no convencional y asimétrica, donde no es identificable el enemigo, va a ser pérdidas para la convencionalidad, un asunto como este es en el orden del terrorismo internacional. Desde el Observatorio de Política y Seguridad para el posconflicto, OSEP, estamos tratando de diseñar y pensar una serie de instrumentos desde la política pública para que construyamos desde el Estado-Nación estrategias para combatir las amenazas irregulares, asimétricas, por supuesto, desde dentro del marco de la legalidad. Así es, entonces concluimos esta intervención definiendo y tratando de invitarlos a que nos sigan para que entre todos desde la academia construyamos las políticas públicas que el país necesita.